Hola, ¿qué tal? Les saluda su profesora María Fulgencia Espinosa y esta es la clase de estadística para los estudiantes del 11º grado del Bachillerato Técnico Profesional en Administración de Empresas del IER. Quiero que busquen ustedes en la página número 9. Aquí hay un ejemplo que dice: si queremos ordenar en forma creciente las edades de 10 estudiantes de séptimo grado escogidos al azar, los cuales son 14, 17, 14, 16, 14, 15, 17, 15, 16 y 13. Cuando usted hace una pregunta de la edad y escoge personas al azar, las edades le van a aparecer así en forma desordenada. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ordenarlos en forma decreciente, o sea, de mayor a menor. Empezando con el 17 y terminando con el 13. Estos datos, después de ordenarlos, se pasan a una tabla que se le conoce como distribución de frecuencia simple. Entonces, en esta tabla, aquí vamos a colocar la variable. ¿Cuál es la variable? Las edades 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces, contamos ya aquí donde los tenemos ordenados, ¿cuántos niños tienen 13 años? Solo uno, entonces la frecuencia es 1. ¿Cuántos niños tienen 14? Entonces los contamos aquí 1, 2 y 3. Entonces la frecuencia es 3, o sea que el número 14 se repite 3 veces. ¿Cuántos tienen 15? Entonces contamos aquí donde ya los tenemos ordenados 1, 2. Entonces el conteo son 2 y la frecuencia son 2. ¿Cuántos tienen 16? Los contamos acá, hay 2. ¿Cuántos tienen 17? Hay 2. Entonces el total de datos son 10, porque a 10 niños esta suma da a 10. 2, 4, 6, 9, 10. Ahora, el rango, ¿cómo lo encontramos? Restando el valor máximo, que es 17, menos 13, da 4. Entonces, el rango de este ejercicio sería 4, porque a 17 le restamos 13 y nos da 4. Miremos aquí otro ejemplo. En la página número 10 tenemos otro ejemplo. Estas son los resultados de las calificaciones obtenidas en la clase de matemáticas de 45 estudiantes de segundo curso del BTP del IER. Entonces aquí aparecen ya las notas ordenadas. Recuerden siempre ordenar los datos porque va a ser más fácil trabajar con los datos ordenados. Entonces, nos piden este ejercicio ordenar los datos en forma creciente, o sea, de menor a mayor. Primero vamos a colocar los menores hasta el mayor. B, encontrar el rango. ¿Cómo encontramos el rango? Restando al valor máximo, que es 98, menos el 50, que es el valor mínimo, así que el rango es 48. Hallar las 5 notas más altas. ¿Cuáles son las 5 notas más altas? Miren, aquí están. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estas son las 5 notas más altas: 95, 95, 95, 95 y 98. ¿Cuáles son las notas más bajas? Y aquí están las notas más bajas. Entonces, estos datos los podemos colocar en una tabla de distribución de frecuencias en clase. Para eso necesitamos dividir el rango entre el número de clases deseadas. Por ejemplo, en este caso queremos hacer 10 clases. Continuemos con este ejercicio en la página 13. Aquí tenemos las notas de los estudiantes. Ya sacamos el rango, que va a ser 98 menos 50, y eso es 48. Luego, para encontrar la anchura del intervalo de clases, vamos a dividir ese rango que encontramos entre 10, porque queremos hacer una tabla que contenga 10 clases. Entonces, al dividir 48 entre 10 da 4.8, que redondeado sería 5. O sea que las clases o intervalos de clases las vamos a hacer de 5 en 5. De 50 al 54 es la primera clase.
Si esta termina en 54, el otro empieza en 55. Del 55 al 59. Del 59, la otra empieza en el 60. Si ustedes se fijan, como la anchura nos dio 5, aquí va a ir de 5 en 5, miren. El límite inferior va de 5 en 5 y el límite superior contiguos también van de 5 en 5. Esta clase empieza en 50, termina en 54, entonces este es el límite inferior y este es el superior. Si esta termina en 54, la otra empieza en 55 y termina en 59 porque van de 5 en 5, contando el 55 y el 59. Esta termina en 59, ese es el superior, entonces la otra empieza en 60. Y así formamos cada clase hasta tener las 10 clases. Ahora vamos al conteo. De 50 a 54, ¿cuántos datos tenemos? Solo tenemos estos dos 50. Aquí están. Entonces, ¿cuántos aparecen? 2. ¿Cuántos números hay del 55 al 59? Solo está el 59. 1. Ya el otro aparece el 60, miren. En la otra clase va del 60 al 64. ¿Cuántos están aquí? 1, 2, 3. Solo 3 porque llega hasta el 64. La otra clase empieza en el 65 y termina en el 69. Entonces, ¿cuáles serían? 1, 2, 3, 4. Entonces, la frecuencia es 4. Del 70 al 74, ¿cuántos hay aquí? 1, 2 y 3. Del 70 al 74. ¿Verdad? Solo está solo son 3. Porque estos ya vienen en el 75. Entonces aquí hay un error, ¿verdad? Porque estos 75 son acá en esta clase. Entonces, por favor, corrijan eso en su libro. Entonces, recuerden que si este empieza en 70 y 74, solo tenemos que contar el 72, el 74 y el 74. Entonces aquí solo hay 3, corríjanlo ahí. Y a estos 75 vienen en la otra clase, porque en la otra clase está del 75 al 79. Entonces aquí serían 8. Entonces corrijan esto ahí. De 80 a 84, vamos a ver acá, de 80 a 84 solo está el 80 y el 84. Entonces la frecuencia es 2. Sumamos la columna de la frecuencia y eso nos da a 45, porque son 45 datos que nos da el ejercicio. En la página número 15 hay otra tabla. Si ustedes se fijan, en la primera clase es de 158 a 160. ¿Cuánto es el ancho de estas clases? ¿Cuánto sería el ancho? Del 158 al 160 tenemos el 158, el 159 y el 160. Entonces la anchura en este caso va a ser 3. Estas clases van a ir de 3 en 3. Si ustedes se fijan ahí, 158 al 160 va de 3 en 3. Luego esta termina en 160, la otra empieza en 161 al 163. Esta del límite superior es 163, entonces la otra empieza en 164. Entonces en este caso la anchura va a ir de 3 en 3. Se cuentan los datos, cuántos hay de 158 al 160 y hay 7 datos. En la página número 17 tenemos los límites reales. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los límites reales? A 158 le restamos 0.5 y nos da 157.5. Y a 160 le sumamos 0.5, entonces nos da 160.5. Y así, al inferior se le resta 0.5 y al superior se le suma 0.5.
Y la marca de clase va a ser, sumamos el límite inferior más el límite superior, da 324, entre 2 va a ser 162. Siempre se va a dividir entre 2. Corrigen aquí que no es entre 10, es entre 2. La marca de clase se suma el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2. En este caso sería 158 más 160 y el resultado se divide entre 2. Y eso es todo de la semana número 1.